Buenas tardes, hermanos seguidores del Ágora Popular. En esta ocasión tenemos con nosotros el alto honor de presentar al compañero Héctor Béjar Rivera. Para los que no lo conocen, ex catedrático se puede decir, ¿no?, de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Escritor, historiador, sociólogo y ex canciller de la República en el periodo de gobierno del presidente Castillo. En esta ocasión vamos a conversar para aclarar algunos temas que a nosotros nos es de suma importancia tener claro, y también les invitamos a ustedes, hermanos de las redes sociales, si es que tuvieran alguna pregunta lo pueden hacer llegar, nosotros gustoso lo vamos a plantear. Doctor Héctor Béjar, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por aceptar esta pequeña conversación. Gracias más bien a ustedes por darme este espacio en su canal de Ágora. Bien, doctor. Vamos a empezar con una pregunta que mucho no se ha hablado en la televisión y para muchos es como incógnito. ¿Quién le propone a usted para canciller de la República? ¿Fue Perú Libre? ¿Fue el doctor Vladimir Cerrón? No, fue al parecer el ministro de Salud de esa época, el señor Ceballos, el doctor Ceballos. Yo trabajaba hace muchos meses con un grupo de jóvenes obreros, jóvenes trabajadores, que tienen una escuela sindical, que es la escuela Saúl Cantoral. Y ellos a su vez trabajan con el doctor Ceballos. Ellos fueron los que sugirieron mi nombre, y ese nombre fue tomado por Ceballos, y a su vez fue transmitido al parecer al doctor Cerrón y al señor Castillo. Y así llegué. ¿Usted conoce a Vladimir Cerrón? No, yo he conversado con él, bueno, como se dice usualmente, he estado con él, pero no lo conozco. Es decir, he estado con él en algunas entrevistas breves, hemos estado en reuniones, pero nunca hemos conversado a fondo. Ah, ya. Ya. La salida de usted fue repentina por una expresión que tuvo, un calificativo que usted dio a la Marina como los que habían iniciado el terrorismo. ¿Se arrepiente de haber dicho esas frases? Para nada, la historia es la historia. Yo justamente acabo de publicar un libro sobre historia y sé la importancia que la historia tiene. Lo que pasó, pasó. Eso no se puede reescribir, borrar. Las cosas son como son. ¿Es real entonces? Absolutamente real, está comprobado, está en los periódicos, documentos. Esos hechos empezaron a mediados de 1974, los primeros actos terroristas. En 74. Que fueron cometidos además contra los jefes de la Marina. Fueron actos de algunos jefes de la Marina contra otros jefes de la Marina. Es gravísimo porque fue un acto, fueron varios actos de insubordinación. ¿Y a qué se debió esos actos de insubordinación? Se debió a que el comando de la Marina, había los comandantes de la Marina, entre los cuales había gente sumamente respetable, pues habían cuestionado la presencia de la CIA en el Perú. Y el entonces comandante de la Marina allanó las oficinas que tenía la CIA en los locales de la Marina del Perú. Expulsó a la CIA y protestó. Eso fue lo que, entonces a ese jefe de la Marina le volaron la casa. Esa fue la respuesta.
O Le sea, volaron media casa. o sea, en resumidas cuentas, es la CIA la que atenta contra los mandos de la Marina. La CIA estaba interviniendo en el Perú y cuando hay un cambio en la comandancia de la Marina, un nuevo comandante general de la Marina se hace cargo y cuando descubre la presencia de la CIA en la Marina, allana el local y expulsa a los miembros de la CIA. ¿Recuerda el nombre de ese comandante? En ese momento no, pero te lo puedo pasar. Eso es histórico. Bien, de haber continuado usted como canciller del Perú, ¿qué logros o qué propuestas usted hubiera efectuado si hubiera continuado como canciller? Yo hice un discurso al comienzo, al hacerme cargo de la Cancillería, en que decía que el Perú mantendría relación amistosa con todos los países sin excepción, independientemente del gobierno que tengan e independientemente de la línea política que tengan. Eso fue muy mal recibido en la derecha peruana porque ellos apoyaban el bloqueo a Venezuela. En el Perú tenía su sede... Y a Cuba. Claro, tenía su sede el llamado Grupo Lima, que estaba planeando incluso apoyar una invasión a Venezuela. Entonces mi mensaje rompió la que hasta entonces había sido una política subordinada a los Estados Unidos. Recordemos que el presidente era Trump y el canciller de Estados Unidos Pompeo. Y Pompeo mandaba en la Cancillería como si fuera sus subordinados. Se sabía por declaraciones, no por intermedio de la prensa, pero se sabía que había un plan para invadir Venezuela por Colombia y por Brasil. ¿Eso es cierto? Absolutamente cierto. Y además el Perú iba a ser uno de los países que iba a apoyar esa invasión. Iba a participar. Usted cuando llega... Incluso eso empezó a hacerse. Recordemos que el ejército, la Fuerza Armada venezolana, impidió los primeros intentos. Por Colombia. Por Colombia. ¿Y usted cuando llega desarticula el Grupo de Lima? Cuando llegué ya el Grupo de Lima estaba empezando a desarticularse porque ya estaba López Obrador de presidente de México, Piñera estaba ya en crisis, el gobierno de Piñera, aquí se habían producido las grandes manifestaciones de aquellos años y el gobierno de Bolivia también había cambiado. Entonces el panorama ciertamente había cambiado. El gobierno argentino también, estaba Fernández de presidente ya. Ya, siendo premier el señor Guido Bellido, que aparentaba ser un hombre serio, que pechaba a la derecha, ¿por qué cree usted que aceptaron complacer a la derecha? Y si usted cree que eso fue una muestra de debilidad hacia la derecha. No sé, yo no quiero suponer nada, solamente lo que digo, siendo fiel a los hechos, es que el día que yo tenía que reunirme con los comandantes de las Fuerzas Armadas, porque habíamos quedado a reunirnos un mediodía con ellos en Palacio. Ese día me llamó muy de madrugada este señor Bellido pidiéndome mi renuncia. ¿Le dio alguna explicación? Ninguna. Solamente le dijo que tenía que renunciar. Me dijo que tenía que renunciar. Lo que me dijo, aunque no, estaba muy excitado, muy nervioso, y me dijo que había que adelantarse a no sé qué. Nunca me explicó nada. Y igual nerviosismo manifestó el que era ministro de Defensa el día anterior. Pero cuando el ministro de Defensa fue a buscarme absolutamente nervioso, casi temblaba, al comunicarme la actitud de la Marina,
Yo le dije, bueno, mira, pues reunámonos, no tengo ningún problema. Y ahí él me planteó esa reunión con las Fuerzas Armadas que se iba a producir al día con siguiente, el comando, con el comando, pero ya no se produjo. porque antes le exigieron la renuncia. Eh, Y esto es interesante porque empezando a suponer, uno puede decir, bueno, las Fuerzas Armadas finalmente no estaban totalmente de acuerdo en mi renuncia. Por eso es que se iban a reunir. Fueron los civiles los que precipitaron la renuncia. el Congreso. No, no, a mí me impidieron llegar al Congreso, yo iba a ir al Congreso. Ya. Después de esa reunión, yo iba a comparecer ante el Congreso que me había hecho una interpelación Cuando usted dice los civiles se refiere al gobierno al civil. gobierno, Sí. a los miembros del Es gobierno, decir, al señor Castillo, Bellido a Bellido y a otras y sus personas, ¿no? consejeros, Probablemente, supuestamente, ¿no? sí. ¿Y usted cree que se podría haber pedido una cuestión de confianza? Claro que sí. El profesor Castillo pudo pedir, hacer cuestión de confianza. Y eso hubiera significado, si es que como estaba establecido en ese momento en la Constitución, ahora ya Han han modificado. modificado eso, en ese momento él podía haber tranquilamente, constitucionalmente, llamado a elecciones para otro Congreso. Tal Interesante. como hizo el presidente Vizcarra, lo había hecho antes. Vizcarra lo hizo legal. Claro. Ya. ¿Usted cree que si el presidente Castillo se hubiera fortalecido con el partido que le llevó a ocupar la presidencia, otra sería la historia? Sin ninguna duda, yo creo que si se hubieran mantenido unidos Castillo y el Partido Perú Libre, que lo había llevado a la presidencia, no estaríamos en esta situación. Además, creo, y permítame opinar, yo creo que un deber de lealtad mínimo es que tú tienes que ser consecuente con el partido que te está llevando al Congreso, perdón, a la presidencia, al gobierno. Entonces no puede ser que tú digas, por la presión de la derecha en ese momento, que al señor Cerrón no lo tendrías ni de portero de palacio. Es como una palabra despectiva, ¿no? Eso es inaceptable. Claro. ¿Y por qué cree usted que los gobiernos elegidos por la izquierda siempre caen en la trampa de ser dominados por la derecha? Porque no hay una izquierda consistente en el Perú. Yo siempre soy muy cuidadoso en censurar a la izquierda, yo me siento un hombre de izquierda, lo seré siempre, pero creo que en el Perú en general existen conductas demasiado poco consistentes. Y creo que también dentro de la enorme cantidad de gente de izquierda que hay en el Perú, porque son muchos miles, hay de todo. Entonces, hay personas que son leales a sus ideas y hay otros que usan las ideas de izquierda como coartada para poder llegar al Parlamento, ser ministro, ser empleado público, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le da poca consistencia a esas posiciones. Porque siempre a los gobiernos hemos terminado eligiendo la izquierda. La izquierda ha elegido a gran cantidad de los últimos presidentes. Fujimori Lo eligió la fue izquierda. votado por la izquierda. Toledo fue votado por la izquierda. Ollanta Humala fue votado por la izquierda. Alan García en su primer gobierno fue votado por la izquierda. Incluso PPK. Kuczynski fue votado por la izquierda. Hay que reconocer también que eran circunstancias muy especiales en las cuales se votaba por el mal menor. Pero se vota por el mal menor cuando uno no tiene la capacidad política que debería tener. La izquierda podría ser en el Perú un gran movimiento, no lo es porque están desunidos, fragmentados, y entonces eso es lo que motiva que tengan que estar votando por el mal menor, porque siempre son el sector más débil de la política. Y dígame usted, según su apreciación,
¿cree usted que la derecha logró infiltrar a, a alguien netamente de la derecha que sirva para la derecha al gobierno del presidente Castillo? Bueno, debe haber tenido no solamente uno, sino muchos infiltrados, porque normalmente, ¿no? En toda la vida política y en la actividad incluso insurreccional, subversiva, conspirativa, lo que fuere, la infiltración es una técnica Es un hábito. muy usada. Lo que se llama los topos, ¿no? Claro, los topos. Eh, decía usted antes que a usted le sacaron de sorpresa que Guido Bellido dijo que había que adelantarse y en un tiempo después se lo adelantaron a él también, Sí, pues porque le porque, sacaron de sorpresa claro, cuando antes que exactamente, iba a hacer creo una reunión con las grandes empresas sí. y 4 horas antes Como el choclo, ¿no? Empezaron a desgranar todo toda el la onda. gobierno de Castillo, ¿no? A los ministros uno por uno. Acabando con el propio Castillo, por supuesto. Claro. Eh, en este caso a mí me llamó la atención cuando un ex ministro salió a decir que él había sido empleado como caballo de Troya. Eso Y no lo recuerdo. Disculpa. no, no, sí, hubo un ministro, Ya, que no recuerdo el nombre, dijo que él había entrado como caballo, creo que fue el ministro de Justicia, algo así, ya. el que nombró a este señor Colchado Ujú. para la investigación en coordinación con la Fiscalía. Él dijo que había entrado cual caballo de Troya para destruir desde adentro. Y yo dije, es un punto suficiente para que el presidente Castillo se Se dé cuenta, reorganiza todo, pero por claro, se dé supuesto, cuenta claro, quién metió a ese caballo de Troya. claro. Y inmediatamente tenía que haberlo expulsado. Pero parece que el presidente Castillo no se daba cuenta o no quería hacerlo. Yo creo que todos ellos, con la excepción del ministro Ceballos, al que sacaron este, sin motivo y que era el mejor ministro, y con la excepción de que fue ministro de Economía, que no estaba en este juego, el conjunto de la gente del gobierno de Castillo, incluido Castillo, se dedicaron a jugar a la política. Es decir, como aprendices de brujo. Y jugaron muy mal, Adivina. ¿no? Cada jugada salía pésimo. En vez de mantener una posición firme, medianamente, por lo menos medianamente firme y unida, ¿no? Claro. Empezaron a rivalizar entre ellos y a venderse en la medida en que aplicaban o no aplicaban determinadas medidas o hacían o no hacían determinadas declaraciones a cambio de los votos que podían tener en el Congreso. Y eso ha hecho que a veces la llamada izquierda en el Congreso haya acabado votando por la derecha, cosa que es absolutamente también repudiable. El Tribunal Constitucional que tenemos, que es un Tribunal Constitucional reaccionario, fue elegido por la izquierda parlamentaria, en parte. Los parlamentarios de Perú Libre votaron a favor. Exactamente. Guido Bellido creo que votó a favor. Y la destitución de Castillo también ha contado con los votos de Perú Libre. De una parte de Perú Libre. Entrando al tema de la destitución, ¿usted como abogado cree que la destitución fue legal? ¿Cree que Castillo de verdad dio un golpe de Estado? La destitución fue absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. El golpe de Estado lo dio el Congreso, no lo dio Castillo. Leer un mensaje no es dar un golpe de Estado. En todo caso sería un intento de golpe de Estado. Pero todos sabemos lo que significa un golpe de Estado, claro, en el Perú históricamente. Ha sido ridículo ese episodio, cuya explicación tampoco ha sido dada hasta ahora. Entiendo. ¿Y cuál sería la razón para perseguir al presidente Castillo por la derecha y toda
la argucia, toda la mafia que está gobernando ahora, si es que el presidente Castillo no hizo ningún cambio, o sea, y tampoco pretendía hacer algún cambio, topar con las grandes empresas, por ejemplo. Primero es racismo, evidentemente, eso es indiscutible. Y luego es que ellos, incluso esa rendición de Castillo, esa demostración de que él quería estar bien con la derecha no les satisfizo, porque ellos necesitaban más. Necesitaban la aprobación de los contratos mineros, necesitaban luz verde para sus inversiones, necesitaban un gobierno que estuviera dispuesto a reprimir a la gente, tal como lo hizo la señora Boluarte después. Castillo, con todo lo que se le pueda criticar, no lo hubiera hecho, no lo hizo en todo caso. Necesitaban ellos a alguien que esté totalmente con ellos. Manejable, totalmente. Castillo no hacía nada. Castillo era un hombre pero que tampoco se dejaba manejar. Se había rendido, digamos, pero que tampoco seguía las directivas de ellos punto por punto. ¿Y cree usted que las protestas, el levantamiento del pueblo, es porque creen que Castillo es el salvador, es un líder que puede representar el cambio en el Perú? ¿O es por otras razones? Una parte del pueblo lo cree. Yo creo que hay una parte del pueblo que quiere la reposición de Castillo. No sé si esa parte es la mayoría o la minoría. El conjunto del pueblo está protestando porque es un abuso. Es un abuso. Independientemente de quién sea Castillo, es un abuso. Es un presidente secuestrado. Y secuestrado de una manera absolutamente ilegal y abusiva. Pero además yo creo que la otra gran razón por la cual el sur ha protestado es por los asesinatos cometidos por los policías y los soldados contra la gente del pueblo. Eso creo que, como se dice, echar más leña al fuego. Así es, eso fue el elemento catalizador. Ya, lo otro que le quería preguntar, ¿cree usted que bajo el contexto de que se violaron todas las normas, se violaron la Constitución, el reglamento del Congreso para destituir al presidente Castillo, y en estos días creo que se va a dar un veredicto la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se espera sea favorable al presidente Castillo? ¿Usted cree que el gobierno de Dina Boluarte va a aceptar, va a acatar lo que recomiende la Comisión de Derechos Humanos? Tiene que acatarlo. La Comisión y sobre todo la Corte tienen capacidad jurídica sobre el Perú. El Estado peruano está enjuiciado. Entonces el Estado peruano tendrá que cumplir, mal que le pese, la sentencia que dicte la Corte Interamericana. ¿Y qué pasaría si no lo acatan? ¿Qué sanciones tendría el Perú como Estado, como gobierno? Hay una serie de sanciones que implican, hay una escala de sanciones que van desde el cuestionamiento al propio Estado del Perú, ¿no? Me están llamando, debe ser, se puede cortar, ¿no?